Muy buenas, esperando que estén teniendo una buena jornada. Traemos una nueva columna sobre políticas sociales y problemas sociales y políticas públicas, donde nos proponemos abordar un tema de actualidad, que es la reciente encuesta publicada sobre la inseguridad alimentaria de la población en el Uruguay, y queremos vincularla contextualmente a un conjunto de noticias o de asuntos para los cuales vamos a hacer una breve ayuda a memoria del devenir de los hechos. Esta encuesta, corresponde aclarar, es una novedad en el sentido que es la primera encuesta nacional que se hace de prevalencia de inseguridad alimentaria que abarca toda la población. Anterior a esto existen antecedentes de estudios, pero no completos porque se focalizan en niños o en situaciones de pobreza, ¿no? Y ahora se da cuenta de un panorama un poco más general, lo cual es bienvenido y debería continuarse. También hay que aclarar que la inseguridad alimentaria es la relación que tienen las personas con el acceso a los alimentos, la sensación, ¿no?, en esa relación, y no necesariamente una medida del estado nutricional de la población, ¿verdad? Aclarados estos asuntos, queremos decir que esta encuesta publicada recientemente muestra una prevalencia de un 15% de la población nacional con inseguridad alimentaria, pero un número mucho mayor en el primer 20% más pobre de la población, lo que se define como el primer quintil de ingresos, donde ese número llega a 42%. Ese 42% es el que nos preocupa particularmente y sobre el que queremos hacer algunas ayudas a memoria. Lo primero, que estamos frente a una crisis que comenzó en el 2020 con la pandemia, pero que tuvo durante largos meses, durante los primeros 9 meses, una situación crítica de incertidumbre, donde el Producto Bruto del país cayó alrededor de 6 puntos y las políticas públicas que se implementaron con el diario del lunes sabemos que son totalmente insuficientes, aunque en su momento, tanto desde la academia como desde la oposición, se advirtió al gobierno sobre las magras ayudas que se estaban entregando a la población. El total de ayudas, como lo hemos dicho en algunas audiciones, el total de ayudas a la población necesitada durante el 2020 fue de 20 pesos por persona por día, ¿no? Recordemos esta cifra del 42% de inseguridad alimentaria que tenemos hoy para ir fijando algunas noticias. También podemos recordar, porque ha sido muy controversial en estos tiempos, el problema de las ollas populares, que durante todo el 2020 las ollas populares no recibieron ningún tipo de ayuda del gobierno, nada. Recién en diciembre del 2020 comenzaron algunas entregas de INDA que se suspendieron enseguida, y a partir de marzo del 2021 es donde empieza a otorgarse una ayuda en forma sistemática. Siguiendo con el año 2021, en el año 21 hubo unas pequeñas mejoras para la población en situación de necesidad, donde las ayudas pasaron de 20 pesos a 30 pesos por día. Cuando hablamos de esta cifra, hablamos de la totalidad de las políticas que se destinaron a la asistencia a la población vulnerable a través de transferencias. Estamos hablando de la mejora de asignaciones, de tarjeta, de la canasta TUAP e incluso del apoyo a las ollas populares. A finales de 2021, el gobierno anunció una mejora en la situación de la pobreza infantil, y a la cual le dio una connotación de histórica, comparándola con 2019, diciendo que había 4.000 niños menos en situación de pobreza infantil, lo cual fue una afirmación muy aventurera y poco responsable, ya que en marzo, cuando se consolidaron las cifras de pobreza, se mostró que no solamente no había bajado, sino que había subido la pobreza infantil. Sin embargo, en abril y mayo, enseguida de esa noticia, se cerró casi, se dieron de baja 200.000 canastas, de las que se entregaban a través de el programa TUAP a la población, dejándose solamente a los hogares que habían declarado a los niños, no a los hogares con niños, ¿no? En julio de 2022, después de más de 2 años de crisis, recién se hace el primer estudio de carácter global sobre el problema alimentario, cosa que sería bueno que hubiera existido hace muchos años, pero que era obviamente urgente ya desde 2020. Y hoy se conocen estas cifras que demuestran varias cosas. La primera es que los argumentos que usó el gobierno para decir de que
el Uruguay ya estaba muy mal, que eran algunas encuestas de la FAO que mostraban algunos datos en este sentido, hoy están muy controvertidas con este resultado porque las encuestas de FAO y esto dan cifras muy distintas, lo cual habría que explorar desde el punto de vista metodológico qué es lo que sucedió, ¿verdad? La inseguridad en el primer quintil de ingresos, o sea, en el 20% más pobre de la población, la inseguridad alimentaria es enorme, ¿no? Y a pesar de haber tenido en este 2022 en funcionamiento el plan para la primera infancia, la cual además se concentra mucho en este primer 20% más pobre de la población, porque en los estratos más bajos es donde nacen la mayor cantidad de niños, esa pobreza, la pobreza infantil, a pesar del plan de primera infancia, creció 6 puntos, pasó de 15 a 22, lo cual es un 40% de incremento respecto a su valor anterior, ¿verdad? Y se constata este nivel de inseguridad alimentaria a nivel del 20% más pobre. Bueno, en suma, lo que podemos ver es que las políticas sociales destinadas a atender tanto la crisis como a la población en situación de carencia y en especial a la infancia no han dado ningún resultado, más bien podemos decir que estamos bastante escandalizados de los espantosos resultados de estas políticas en términos del déficit que comportan, dada la situación de la primera infancia y del primer quintil de ingresos, del 20% más pobre en términos de alimentación y de pobreza. Bueno, por acá vamos a dejar estas novedades de esta columna y volveremos a analizar esta situación que va a seguir estando en la agenda en el próximo tiempo, en la próxima columna del mes que viene. Que pasen bien.